Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este gran espacio que hemos preparado desde Colmédicos. Es un gusto saludarlos y tenerlos a todos aquí. A nosotros en Colmédicos hemos preparado hoy este espacio para que conversemos de lo que se nos viene este año. Grandes desafíos, grandes cambios y sobre todo esta reducción de la jornada laboral que pasa de 44 horas semanales a 42 horas semanales. Esto evidentemente trae unos desafíos en seguridad y salud en el trabajo y hoy estaremos aquí en este webinar conversando de eso. Tenemos dos invitadas muy especiales, que son la doctora Diana Bedoya. Ella es médico y cirujano, es médica laboral, es especialista en alta gerencia y miembro activo de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la asesoría de empresas en todos los temas relacionados con el sistema de gestión y específicamente en temas de prevención. Y también nos acompaña Paulina Murcia, es abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas en temas relacionados con toda la parte laboral. Actualmente ellas dos son parte de nuestro equipo en Colmédicos. Diana, nuestra jefe técnica para una de las unidades de negocio, y Paulina, nuestra gerente jurídica para todo Colmédicos. Les damos nuevamente la bienvenida y queremos arrancar de una vez en materia con lo que viene. Entonces, me encantaría que arrancáramos conversando acerca de lo que vamos a ver, ¿sí? Hoy tenemos un enfoque en el cumplimiento y en la gestión del riesgo, eh, en el cual estaremos interactuando entre Paulina y Diana, conversando acerca de cada uno de los requisitos que se vienen y cada uno de los desafíos que tenemos, ¿sí? El gran objetivo de este webinar es poderles entregar a ustedes herramientas para que tengan capacidad de anticipación, para que tengan esa capacidad de entendimiento y a la hora de tomar decisiones estén muy bien orientadas para evitar riesgos legales que ninguno de nosotros queremos tomar. Entonces, vamos, Paulina, me encantaría que arrancáramos conversando acerca del marco legal, lo que cambia, lo que no cambia. Para entrar en materia, es vital entender el terreno en que pisamos, ¿cierto? Y preguntarnos ciertos aspectos de lo que trae esta nueva ley. Paulina, arranquemos conversando de este marco legal, y háblanos de qué cambia y qué no cambia, por favor. Claro que sí, Mario. Buenos días a todos los asistentes al webinar, a Mario, a la doctora Diana. Este tema es muy interesante, como daba la apertura Mario. Es un tema que todas las empresas están interesadas en conocer porque ya inminentemente hay que empezarlo a aplicar. Entonces, les voy a contar un poco desde lo legal qué pasó con esta disminución de la jornada o qué es lo que pasa normativamente. Entonces, la reducción de esta jornada máxima legal a 42 horas la establece la Ley 2101 del 2021. Fue una reducción que se implementó de manera gradual. Ya a partir de mitad de año de este año ya es la última, la disminución máxima pues que trae la norma, que es a 42 horas. Y esta ley, la ley 2101, lo que trae es la reducción del límite semanal, pero sin alteración de temas como salario, prestaciones sociales, descansos y recargos. Pues este tema no fue modificado. Esto es clave para que los empleadores puedan entender que se trata de redistribuir el tiempo del trabajo dentro de los algunas empresas, algunos empleadores pues han tenido, van a tener frecuente porque no basta simplemente con recortar horas, sino con la necesidad de rediseñar turnos administrativas. Entonces, ¿qué cambia desde el punto de vista normativo? El cambio estructural solamente es uno, y es la modificación del artículo 161 del Código Sustantivo, que reduce la jornada máxima semanal hasta 42 horas.
Este cambio, frente a este cambio no está, no, con este cambio no estamos frente a una reforma integral del sistema, sino que estamos frente a una reducción cuantitativa de ese límite que traía inicialmente el código sustantivo. No es una redefinición ni mucho menos del régimen del trabajo. La Corte Constitucional en este tema ya ha señalado varias veces que el cambio sustancial es únicamente frente a la reducción del tope semanal. El resto del régimen continúa vigente, se bajó el techo legal, todo lo demás es empresas. No cambia para nada el salario. En este tema, la ley prohíbe afectar la remuneración por la reducción de horas. Jurídicamente no es válido ajustar el salario proporcionalmente al tiempo laborado, es decir, porque baje o disminuya a 42 horas, no quiere decir que se vaya horas laboradas, posiblemente nos vemos ante una modificación unilateral y legal que va en contravía a la reforma o a la estructura de la ley 21, la ley 2101 del 2021. Otro tema que no cambia es el recargo, los recargos, los descansos y el trabajo suplementario. Eso continúan las mismas reglas de las horas extras, recargos nocturnos, el descanso obligatorio, esto continúa igual. Esto es clave porque muchas empresas creen que al bajar la jornada desaparecen los recargos y no es así. Antes, a partir de la hora, pues a partir de la hora 49 ya se generaban horas extras. Ahora el riesgo empieza antes porque después de la hora 43 semanal empiezan a surgir pues estos límites de horas extras. Entonces, lo que se debe buscar es que a partir de superar ese nuevo límite semanal pactado, esté estructurado el tema de horas extras. Otro tema que no cambia es la flexibilidad. Este tema no es nuevo, mucha gente cree que lo trajo la ley 2101, pero la flexibilidad ya existía en el Código Sustantivo de Trabajo y se mantiene. Entonces puede haber jornadas variables entre 4 y 9 horas sin recargo. Si no excede el promedio semanal, pues puede mantenerse esa jornada variable. En Colombia, pues tanto el Código Sustantivo como la Ley 2101 y las regulaciones pues que actualmente hay en materia laboral permiten pactar estas jornadas flexibles sin pagar horas extras siempre que se respete el promedio semanal que actualmente están en 44 horas y a partir de mitad de año, de julio de mitad de año del 2026, estará en 42 horas y siempre que se garantice un día de descanso. Bueno, esto es fundamental porque para seguridad y salud en el trabajo, la ley permite redistribuir cargas físicas dentro de la semana, pero exige un diseño técnico y de eso ya pues hablaremos más adelante con ayuda de la doctora Diana, que tiene mucho conocimiento del tema. Recuerden, y pues esto me parece muy importante resaltar, y es que el espíritu del legislador cuando realizó este cambio, y lo ha reiterado también la de protección a la salud del trabajador y de equilibrio vida-trabajo. Entonces, en el análisis de la ley 2101 se destacó que la reducción no implica alterar el modelo contractual ni los derechos adquiridos, sino que lo que buscó el legislador fue bienestar, trasladando al empleador organizar turnos, nada, sino que esto simplemente fue con base en los principios que les mencioné anteriormente y el riesgo quedó como la gestión interna de cada empresa de rediseñar por completo estas jornadas. Listo. No sé si la Paulina, doctora Díaz, dime. Paulina, muchas gracias por tu explicación, gracias por la claridad que nos das en lo que viene desde el marco legal. Estamos teniendo algunos problemas, les ofrecemos disculpas con la señal y se nos está entrecortando, pero como gran resumen de Paulina, es muy interesante entender el objeto de esta norma que como busca que todos nosotros como empleados tengamos más tiempo compartiendo con nuestras familias y reducir un poco esas cargas de las jornadas que teníamos antes de estos cambios, implica también que hay cosas que adentro de la organización deberían cambiar.
A continuación viene la doctora Diana y me encantaría, doctora Diana, que nos cuente un poco cuáles son esos cambios tanto positivos como posiblemente negativos que pueda traer esta reducción de la jornada. Quizás hablemoslo desde la exposición al riesgo, desde qué debemos hacer como compañías para que en la reducción del horario nuestros trabajadores no tengan sobrecargas. Adelante, doctora Diana, bienvenida a este espacio. Vemos un momentico que la doctora Diana está teniendo un problema de comunicación. Un momento y ya arrancamos. Mientras tanto, mientras que ella puede iniciar, evidentemente vamos a tener unos cambios al interior de la compañía. Em, Hay cosas muy importantes. Si lo hablamos desde los riesgos, en las compañías nosotros debemos cambiar en nuestros análisis de riesgos la exposición a la cual tenemos calculado el riesgo de nuestros trabajadores. Ya no van a estar 8 horas diarias, por ende debemos como primera medida al interior de las compañías hacer una actualización en nuestras matrices de peligro, identificar qué cambia, ¿sí? ¿Qué Sí, tantos impactos positivos o negativos podemos tener? Doctora Diana, ¿ya estás con Mario, yo creo nosotros? que ya, sí, ya estoy al Súper, 100 como adelante, había. Entonces, adelante. mira, Mario, así como tú lo estás diciendo, esta reducción progresiva de las horas laborales, pues tiene muchos retos para nosotros desde SST. Uno de los retos principales es que tenemos que tener claridad que el disminuir las horas no significa disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque yo estoy disminuyendo en la mayoría de los casos las horas laborales, pero la cantidad de actividades que hace una persona en el día a día es muy probable que no las esté disminuyendo. Entonces, a largo plazo, ¿esto qué me puede generar? Una fatiga laboral. Una fatiga laboral que se puede incrementar por esa intensificación de actividades que hacía en más tiempo, ahora las debo hacer en un menor tiempo. Eso conlleva varios aspectos muy importantes y es que en muchas empresas no ha habido la adecuada planeación para que la empresa cambie de ese horario de 48 a 42 y lo único que hemos ido haciendo es quitando horas, no responsabilidades. No hemos estado de pronto validando, por ejemplo, esos trabajadores si la productividad está siendo la misma que tenían en un horario mucho más extendido. Adicionalmente a eso, tenemos un tema súper importante y es que el ritmo, como les decía, va aumentando, es mucho más rápido. Las personas, al tener que hacer las actividades de una forma más rápida, tienen una sobrecarga mental, tienen sobrecarga cognitiva. Hay algunas personas que les puede dar estrés laboral, hay otros que podemos tener un aumento en la accidentalidad, podemos tener un aumento en el ausentismo a nivel del riesgo psicosocial secundario a esta misma reducción de la jornada laboral. Entonces, es muy importante que todos tengamos en cuenta que no necesariamente disminuir las horas va a llevar efectivamente a una disminución en el riesgo o en los riesgos que tienen las personas. Aquí el tema fundamental, Mario y audiencia, y por ejemplo, Paulina, es que nosotros tengamos esa planeación, o sea, que nosotros como empresa no simplemente digamos, bajémosle 48 horas a todas de 48 a 42, o sea, todo el mundo bajémoslo a 42 horas y no revisemos nada, no revisemos actividades que está haciendo esa persona, no revisemos si la persona sí está haciendo las pausas activas, no revisamos si la persona se tiene que estar llevando trabajo adicional para su casa, si la persona, por ejemplo, en el caso de los teletrabajadores, no está haciendo una adecuada desconexión laboral. Ese es nuestro papel desde SST, desde la parte jurídica, así como lo decía Paulina, debemos cumplir la norma.
No hay otra opción, o sea, no es si la empresa quiere porque es un carácter obligatorio, pero lo que la empresa sí debe querer es hacer una planeación específica y llegar a un balance entre esa disminución de la jornada laboral y esa carga laboral que en muchos casos están teniendo algunos trabajadores cuando estamos reduciendo la jornada. En muchas empresas el lema es debemos ser más eficientes, pero la eficiencia es muy importante siempre y cuando esté acompañada de una adecuada planeación, esté acompañado de un seguimiento por parte de nosotros desde SST y de una muy buena capacitación, Mario. Yo creo que ahí es donde radica todo el tema de esta reducción de jornada laboral. Súper Doctora importante que Diana, todos lo tengamos ahí en cuenta. Señor. muchísimas gracias por esta claridad y es importante algo de este planteamiento y es la anticipación y es la buena planeación frente a esta reducción para que el impacto final no esté puesto sobre los trabajadores y al final se devuelva hacia los resultados de cada compañía. Entonces, en lo que nos entregas que es muy valioso. Debemos todos prepararnos de la mano entre gestión humana o recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo para que esta reducción del horario no afecte pues, nuestro activo más preciado que son los trabajadores y por ende los resultados de la compañía. Me encantaría, Mario, Mario, doctora, adelante, sí, yo, adelante Paulina, adelante, adelante. ya, que este tema empieza a hacerse muy interesante y yo creo que desde lo legal también hay unos riesgos que se subestiman de pronto un poco y que creo que ujú, las empresas deben tener muy presentes, que quiero pues poner a continuación de presente, y es, por ejemplo, el riesgo en la comprensión de la jornada laboral, ¿cierto? Porque el riesgo en la comprensión de la jornada, porque esto trae implícito un aumento indirecto pues de la responsabilidad que tiene el empleador. Entonces, cuando se concentra, como nos decía la doctora Diana, cuando se concentran tareas en menos horas, o sea, aumenta la fatiga, pueden ocurrir eventos debido a este cansancio pues, que tiene el trabajador y pueden ocurrir accidentes accidentes, laborales. Entonces, exactamente, Pauli. desde lo jurídico, esto también activa a la empresa porque o activa temas como las investigaciones que puede tener las ARLs, que pueden iniciar las ARLs, el Ministerio de Trabajo, o ante la evidencia de no haber hecho los ajustes correspondientes, también una eventual responsabilidad civil del empleador. Entonces, un ejemplo claro es una empresa, por ejemplo, de logística que reduce solo horas semanales, pero que exige las mismas metas operativas. Esto trae como un resultado que el ritmo sea mucho más frenético, haya menos pausas y hayan accidentes por distracción o por sobreesfuerzo, ¿cierto? Entonces, legalmente el foco no será que la jornada baje a 42 horas, sino que el empleador, si el, pues, o el foco se centraría en si el empleador evaluó el impacto que tuvo ese nuevo esquema en la carga física y mental, como también lo anticipaba la doctora Diana. Otro riesgo importante que creo que se pasa muy desapercibido es el riesgo psicosocial y el estrés laboral, porque esto tiene un foco creciente hoy en el tema litigioso en materia laboral. Entonces, la reducción de la jornada implica también más presión por resultados, menor tiempo de recuperación, mayor multitarea, y esto abre la puerta a que obviamente haya muchos temas de incapacidad por salud mental, calificación de enfermedades laborales y demandas por daños derivados del trabajo, que aumenta pues considerablemente el riesgo para las empresas. Entonces, el riesgo de hoy en la reclamación es que la reclamación es por estrés laboral y pues por toda esta carga que trae esta disminución, pero con el mismo nivel de trabajo, es que las reclamaciones están creciendo y las empresas deben tener eso presente para acompañar de la misma forma toda la planeación de esta disminución a partir de mitad de año. Y los costos ocultos que definitivamente son temas que las empresas a veces desconocen o no tienen en cuenta cuando hacen la planeación, y es que el impacto aparece después realmente, porque cuando las horas extras están
estructurales y los turnos quedan mal diseñados, ya la generación de horas extras permanentes traen una contingencia económica y probatoria, ¿cierto? O las incapacidades recurrentes por incremento de los ausentismos debido al estrés, a la fatiga, lo que mencionábamos, esto puede traer también posibles revisiones al interior del Ministerio de Trabajo o revisiones, pues, o que entren a revisar si efectivamente se hicieron todas las valoraciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa. Y también en las investigaciones por accidentes de trabajo también se pueden evidenciar errores operativos, bueno, derivados de sobrecargas o temas pues como como las que mencionamos pues anteriormente, que pueden traer investigaciones disciplinarias y responsabilidad del empleador. Entonces, Paulina, Mario, estos puntos son muy interesantes, y al final nos dan como el entendimiento de que como compañías debemos estar en este proceso de organización de nuestros procesos productivos, para optimizarlos, con la intención de que esa productividad que logremos no sea a costa del empleado, ¿sí? Porque al final se nos va a devolver, ¿cierto? Cuando ejemplo que nos pone aquí una de las asistentes, Luz nos dice que las empresas de flores básicamente están utilizando la ambidiestralidad, para poder reducir ciertas cargas, ¿cierto? Eso puede ser una estrategia, pero hay que saber hasta dónde la puedo utilizar, hay que saber qué tipo de acción puedo tomar, primero en el proceso para que hacia adelante las personas reciban el menor impacto posible. Esto es muy interesante, Diana. Hablemos un Mario, poco de estos ajustes obligatorios que debemos tener en el sistema de gestión frente a este cambio de jornada. sí, Mario, incluso antes de que empecemos a hablar de esos ajustes, voy a lanzarle una pregunta al público y no la tienen que contestar todos por el chat, pero pregúntese en cada uno si su empresa en este momento, ya que llevamos una reducción de 48 a 44 horas, ha hecho algún cambio al interior de SST, no desde la jornada laboral, sino al interior de SST para poder mitigar ese nuevo riesgo. O sea, en sus empresas sí lo han magnificado, sí lo han pensado como un riesgo o al contrario, lo han pensado como muchos trabajadores piensan que es bacano menos tiempo. Desde SST sí hemos hecho algo, sí hemos revisado algo. Muy interesante esa pregunta, Diana. Te la complemento. ¿Quiénes han actualizado la matriz de peligros frente a Ujú. esta reducción de horario? Súper Normalmente hablamos de importante, Mario. exposición y poníamos 8 horas. Vamos a llegar a 7 horas diarias. ¿Quiénes han hecho esa actualización o quiénes están preparando esa actualización y qué han visto? Sería Sí, genial, Mario. que nos cuenten un poco. Quien quiera participar, excelente. Diana, adelante. Sí, o sea, incluso ese es uno de los puntos más importantes. Mire, a veces en muchas empresas, en muchos espacios como educativos, uno escucha esto mismo. O sea, uno escucha que todos decimos que hay que hacer, que debemos hacer, pero a veces no estamos dejando evidencia de eso. O sea, no hemos dejado una acta, un documento que durante una reunión entre la gerencia, entre SST y gestión humana, hemos discutido cuáles son esos cambios, qué vamos a hacer frente a esos cambios. Yo no he actualizado mi matriz de peligros, o sea, sigo entre comillas con los mismos peligros porque... ¿Sabes una cosa, Mario? A veces el riesgo psicosocial no lo tenemos tan presente como un peligro y como a veces es difícil medirlo, ¿sí? No lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, súper importante y ahí es fundamental. Primero, que analicemos el impacto real que este cambio de la jornada laboral nos genera tanto desde la parte física como desde la parte psicosocial. ¿Listo? Y eso debe quedar en una actica muy chévere, muy bien consolidada, en donde si a mí alguien me pregunta, ¿usted se analizó el riesgo? Yo le digo, sí lo analicé. Después de haber analizado el riesgo, pues me voy a la matriz.
y defino si ese riesgo que ya detecté sí impacta realmente a la actividad o a las actividades que yo estoy haciendo en este momento, porque como les decía, tenemos que hacer una mirada 360 a todos nuestros trabajadores. Miren los operativos, pero miren también los administrativos, miren los de trabajo en casa. Hagamos ese barrido para poder incluir en nuestra matriz de riesgos esos cambios. Adicionalmente a eso, deberíamos tener una modificación en el plan anual del sistema de gestión. O sea, el sistema de gestión hay que actualizarlo con base en esa reducción, porque esa reducción me va a llevar, es muy probable, a que tenga que disminuir tiempo de pausas activas, tenga que aumentar la exposición de una persona, porque ya no le voy a hacer un turno de 8 horas, sino que se lo voy a poner de 12. Entonces, expando, digamos que un poquito la jornada laboral y en muchos casos esos cambios no los estamos bajando, no se los estamos entregando a los líderes y a los supervisores. Y no estamos validando que esos líderes y esos supervisores sí lo bajen a los empleados, porque esos cambios tan frecuentes en turnos y en actividades en las cuales ellos no tienen poder de decisión, me aumenta ese riesgo psicosocial y ese riesgo biomecánico. Y por último, y muy, muy importante, es articular esos cambios que yo estoy haciendo con mi ARL. Yo le tengo que decir a la ARL, venga señora ARL, resulta que yo ya validé los cambios que esta nueva jornada me está generando y yo necesito que usted me ayude, apóyeme con capacitaciones o apóyeme con seguimientos o apóyeme con más pausas activas, con concientización a los trabajadores para que así todo mi sistema esté completamente cubierto, Mario. Yo creo que con esos aspectos, esos cinco ítems que les estoy diciendo, creo que con eso logramos cubrir el tema de los cambios que esta jornada nos está generando en SST. Excelente, doctora Diana. Esto es muy valioso para todos nosotros y es importante pensar que con estos ajustes, ahora que hablabas de modificar el plan anual del sistema de gestión, que no sean los tiempos que dedicamos en seguridad y salud en el trabajo para capacitar, para sensibilizar, para hacer acciones con los empleados los que se recorten, porque al final esto va a generar otros efectos, quizás de origen legal. Paulina, me encantaría que nos cuentes cuáles son las consecuencias legales de no ajustar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo o de empezar a reducirlo porque ya no tenemos tiempo disponible para trabajar con las personas. Cuéntanos un poco al respecto, por favor, Paulina. Claro, Mario, es muy importante que esto las empresas lo tengan en cuenta porque realmente pues todo este cambio va en pro de poder disminuir o minimizar los riesgos legales laborales que tiene la compañía, ¿cierto? Entonces, las consecuencias reales y legales reales que tendría no ajustar este sistema serían pues primero que todo es la exposición a sanciones administrativas del ministerio, porque si ocurre una inspección o un accidente, y si la empresa no demuestra que hubo una actualización de la matriz, que hubo un análisis de la carga laboral o que esos ajustes que precisamente nos explicaba ahora la doctora Diana, no se realizaron en pausas, en turnos y demás, entonces la autoridad laboral podría considerar que hay un incumplimiento a ese sistema porque no se evidencia una debida diligencia del empleador, ¿cierto? Entonces el riesgo podría ser que nos multen hasta 5.000 salarios mínimos según el régimen sancionatorio laboral. Esto es una suma demasiado alta para las compañías que a veces no lo tienen en mente. Planes de mejoramiento obligatorios o, por ejemplo, puede llevar hasta el cierre temporal en casos muy graves, como lo hemos visto y ya ha sucedido en casos como un establecimiento, un restaurante, bar muy conocido en Bogotá que cerraron temporalmente mientras ajustaban algunos temas laborales, unos riesgos que tuvo al interior de dicho establecimiento. Entonces, digamos que esto ya ha sido materializado a través de la autoridad laboral y es importante que las empresas lo tengan en cuenta. El problema no es como tal el accidente que ocurra, sino que la empresa no pueda demostrar que el cambio de la jornada fue gestionado preventivamente. Entonces,
es importantísimo ese riesgo, pues tener en cuenta ese riesgo o esa consecuencia legal de no ajustar. Otra consecuencia podría ser el debilitamiento probatorio frente a las investigaciones de las ARL cuando ocurren accidentes de trabajo o cuando hay enfermedades laborales. Las ARL siempre revisan si el empleador evaluó el riesgo, si el riesgo es nuevo o modificado y esto lo tuvo en cuenta la empresa, si hubo una gestión del cambio organizacional debida, ¿cierto? Entonces, si la empresa no documentó ese rediseño de turnos, queda desamparada desde el tema probatorio, desde el punto de vista probatorio, y puede quedar en una posición débil para demostrar esa debida diligencia. Esto puede impactar ya procesos de calificación de riesgo y también discusiones sobre responsabilidad del empleador. Hay otra consecuencia y es el incremento de riesgo de responsabilidad civil del empleador, porque en este tema la jurisprudencia laboral también ha reiterado que el empleador responde cuando existe una falla en el deber de prevención. Y si no se demuestra debidamente que fue preventivo todo este cambio y que lo estudió y lo analizó y lo dejó documentado, pues no tiene cómo demostrar esa debida diligencia que les he venido pues repitiendo en estos puntos. Entonces, si la reducción de la jornada trae un mayor ritmo, menos pausas, sobrecarga mental y el sistema no fue actualizado, puede alegarse la falta de diligencia razonable por parte del empleador en la gestión de ese riesgo y abre la puerta a reclamaciones indemnizatorias por parte de los trabajadores. Y además hay una consecuencia, un impacto en los procesos laborales individuales, que eso también casi nadie lo menciona o casi nadie lo tiene en cuenta, pero cuando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se ajusta, las incapacidades recurrentes pueden interpretarse pues, desde la autoridad laboral como una evidencia de mala organización del trabajo. Entonces, las reclamaciones por estrés o fatiga ganan mucho peso probatorio y en un juicio el empleador puede verse en una desventaja porque no basta comprobar que una inconsistencia en la gestión preventiva, sino que también debe tener como todas esas herramientas probatorias que le ayuden al juez a entender que la empresa hizo una debida gestión de todos estos cambios antes de implementar la disminución de la jornada laboral. Paulina, muchas gracias. Pauli, Hay un punto interesante, Diana y Paulina. Em, esta reducción, yo por ejemplo hoy estoy en mi día de trabajo en casa, ¿sí? En Colmédicos, dentro de nuestros beneficios, tenemos trabajar en casa, como muchos de todos los que podemos estar acá. ¿Cuál es el impacto que tiene esta reducción de la jornada en el trabajo híbrido o en el teletrabajo? ¿Cuál es ese impacto? ¿Tenemos también que aplicarlo hasta allá o solo aplica para los que están dentro de una instalación o dentro de las oficinas de una compañía? Pues en el trabajo administrativo híbrido, obviamente no basta con decir que menos horas presenciales, eh, pues como con tener menos horas presenciales en la oficina se disminuye pues el tema de la jornada, ¿cierto? Porque hay mucho más trabajo fuera del horario, entonces el riesgo sería ahí que hay horas extras implícitas o fatiga digital y puede traer obviamente reclamaciones por disponibilidad permanente de ese trabajador. Eso todo debe llevarse a la práctica en trabajo híbrido, en trabajo presencial, en teletrabajo autónomo, pues en cualquiera de los tipos de trabajo debe llevarse a cabo esta revisión, doctora Diana. Paulina, ¿Sí? incluso es que en esas actividades yo creo que tendríamos que ser incluso más estrictos, porque como tú misma lo dices, esas actividades no están enfocadas solamente a que esté en la oficina, sino que muchas personas, hay unos que ni siquiera están híbridos, sino que están 100% en trabajo en casa o teletrabajo, o son nómadas digitales. En este momento hay muchas variaciones en esos temas de dónde estoy trabajando, pero yo creo que ahí tenemos que ser, yo quería como hacer énfasis en que todo debería quedar documentado, todo debe quedar en actas,
todo debe quedar en un correo electrónico o en una socialización, Paulina, de venga, señor trabajador, usted debe trabajar 42 horas, pero no solamente es decirle al trabajador que son 42 horas, sino que debe haber esa planeación, esos lineamientos claros desde los jefes en cuanto a desconexión. Estoy hablando específicamente de estos trabajadores porque hay personas que entonces inician su trabajo a las 10 de la mañana y terminan a las 11, 12 o 1, porque de 7 a 8 o de 8 a 9 hacen actividades diferentes. Entonces, creo que la regulación y el cuidado que nosotros desde SST debemos tener con esas personas es súper importante porque son personas que a veces no se conectan a las capacitaciones, a veces dicen que no tienen tiempo para asistir a actividades que no son en la oficina, sino que son fuera de la oficina para hacer todo lo que tiene que ver con integración y otros temas que son fundamentales en estos teletrabajadores o personas de trabajo en casa. Listo, ¿Listo? Diana, Entonces, excelente. súper. Ahora, uniéndome a lo que dices, ya sabemos el qué, sabemos el por qué, entendamos un poco el cómo blindar a la compañía y por qué es un riesgo muy alto no dejar todo documentado. Entonces, Paulina, rápidamente, cuéntanos cómo es la correcta forma de blindar a la compañía. Es importante poder demostrar o que la empresa pueda demostrar que analizó el impacto, que era lo que nos hablaba ahora la doctora Diana, que se ajustó la matriz de peligros, que además en el análisis del impacto del cambio de jornada se revisaron los riesgos físicos y los psicosociales que a veces se dejan a un lado. Se actualizó el plan anual de seguridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se socializaron los cambios con los trabajadores y con los líderes, que eso se articuló con la ARL, que se hicieron los ajustes necesarios en el reglamento interno de trabajo, en los contratos laborales. Yo creo que es muy, muy importante que todo quede documentado porque lo que no está documentado jurídicamente no existe, no hay forma de probarlo. Entonces, el riesgo no es implementar mal la reducción, sino implementarla bien, pero sin evidencia formal. El gran riesgo es ese que les hemos enfatizado mucho, porque en las auditorías o en las investigaciones la autoridad puede revisar fechas de decisiones, responsables, actas, análisis previos, evidencia de socialización, y si no hay esa trazabilidad, la empresa queda sin un soporte para pues frente a una multa o frente a una reclamación laboral o un cuestionamiento de debida diligencia. Entonces, ¿qué documentación debería existir pues, ante este cambio? Para mí, desde el punto de vista jurídico y como teniendo en cuenta ese enfoque corporativo, deberían existir actas de comité o de alta dirección porque debe necesariamente existir pues como ese ajuste o esa alineación entre los comités, la alta dirección, el tema de seguridad y salud, pues en los comités de COPAS, de seguridad y salud del trabajo, el comité directivo, debe analizarse conjuntamente ese impacto de la ley 2101, debe demostrarse una evidencia de evaluación de esos riesgos antes de implementar los cambios. Otro ajuste importante es en el reglamento interno de trabajo cuando aplique, porque cambian horarios, cambian turnos, cambian pausas. Todo ese enfoque debe esquematizarse a través del reglamento interno de trabajo para que conforme al artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, el reglamento pues quede de conformidad con los horarios que se están llevando a cabo en la actualidad en la compañía. Eh, También es muy importante tener en cuenta el lineamiento formal para líderes y jefes, lineamientos formales para líderes y jefes, pues es decir, que estos incumplimientos muchas veces, los incumplimientos normativos muchas veces nacen de una gestión diaria del jefe directo, ¿cierto? Entonces, no es que haya una deficiencia a veces en la política que tiene la compañía o en el análisis que haya hecho la compañía, sino que al momento de materializar esto en la relación diaria de la compañía, esos incumplimientos nacen en esa gestión que tiene el líder con su colaborador, ¿cierto? Entonces, si ese jefe inmediato pide resultados fuera de un horario formal,
si los mensajes nocturnos se hacen más frecuentes y piden una disponibilidad permanente y mucho más por fuera de esa jornada de 42 horas que trae la norma, la empresa pues como que pierde mucho un control probatorio sobre la gestión real del tiempo de trabajo. Entonces, lo que debemos demostrar es que también se ha capacitado a esos líderes, a esos jefes y que ellos son conscientes de la implementación que deben tener. También hay una gestión importante frente a la ARL, es otro punto, que debe quedar evidencia pues como hay un acompañamiento técnico que se haya solicitado a la ARL en muchos casos, recomendaciones que haya hecho la ARL y se hayan implementado, acciones implementadas efectivamente en la compañía para fortalecer pues como desde el punto de vista del empleador todas esas investigaciones que pueden venirse posteriormente. La doctora Diana creo que habíamos conversado algo sobre todo el tema de la articulación y del análisis del impacto frente a los riesgos físicos y psicosociales. Doctora Diana, ahí creo que nos puedes complementar mucho desde lo técnico, porque eso sí es muy, muy importante dejarlo claro para las compañías. Sí, sí, Paulina. E incluso acuérdate que cuando estuvimos revisando el tema, yo les decía una cosa súper importante y es que, venga, las empresas que no deberían estar haciendo en este momento, deberían estar diciendo, no solamente para el riesgo psicosocial, Paulina, sino en general, deberían estar tratando de reducir horas, pero sin revisar, perdón, deberían reducir horas sin revisar cargos de trabajo. Eso no lo deberían estar haciendo. No deberían estar compensando esas horas que no está trabajando la persona, haciendo más presión y no bajando incluso las metas, porque eso impacta directamente la evolución que tiene el trabajador frente a ese trabajo. No involucrar a SST ni a la ARL en todo este tema es un error muy grave que muchas empresas están cometiendo, Paulina. Delegar a recursos humanos solito, sin apoyo transversal, o sea, sin apoyo desde jurídica, sin apoyo desde SST, como, venga, baje la jornada, usted organice el nuevo horario y lo importante es que no nos pasemos de las 42 horas y hasta ahí llega la directriz de la alta gerencia. Y lo más importante, que tú lo has resaltado y yo lo he resaltado en varias ocasiones, es no dejar soporte documental. A veces nos reunimos, hablamos, discutimos y no queda ningún soporte desde eso. Entonces, claro que desde el riesgo que está presentando esa compañía, si yo ya tenía un riesgo en la batería de, de psicosocial, en la medición del riesgo psicosocial medio, cuando hago estos cambios sin la debida planeación, pues el riesgo se me va a subir a alto, porque yo no estoy mirando la carga laboral, yo no estoy mirando cuál es el control que tiene la persona sobre las actividades que estoy haciendo, ya ni siquiera tengo control sobre los horarios ni sobre los turnos, porque en la empresa que no se planifica, todo se desordena y empiezan a hacer un montón de actividades no planificadas, apagando incendios, porque esta área, mire, esta área me quedó y resulta que esta tendría que tener cobertura de 6 a 6 y con las personas que tengo no me da, entonces venga, usted hágame más horas extras, usted venga, no, que usted tenía una salida, no, necesito que me cubra. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta esa partecita, Pauli, porque ese es un tema que las empresas de pronto no están validando. Y Súper, ahí Diana, yo creo súper. que, Yo sí, quisiera Mario. interrumpirte un poco, Ujú, Diana, ujú. para aportar algo, y es, nosotros siempre tenemos que pensar cuando estamos en equipos de SST, que la compañía está hecha, que una compañía está hecha para generar valor, para generar utilidades, y que estos cambios no deben impactar esas utilidades. ¿Cierto? Y que toda cosa que nosotros hagamos adentro va en pro de que una compañía se mantenga sólida en el mercado que le corresponda, pero que a su vez los trabajadores estén protegidos. ¿Cierto? No es ni la una ni la otra. Entonces, la preparación es fundamental. Cuando nosotros acá en Colmédicos, desde el área de consultoría, de todo lo de prevención en salud que tenemos en una de las unidades de la compañía, a nuestras empresas clientes siempre las acompañamos pensando en esos dos escenarios. Qué es lo que nosotros vamos a hacer para impactar la seguridad y la salud de los trabajadores sin impactar
las utilidades de la compañía, porque para hacer seguridad y salud en el trabajo necesitamos compañía. ¿Sí? Entonces, este punto aquí, cuando hablamos de compensar con más presión y metas en lo que no deberíamos hacer, lo ponemos es previo a no habernos preparado para optimizar los procesos y querer hacer lo mismo con las mismas personas, pero con menos tiempo. ¿Mm? El éxito en ese cómo implementamos esta nueva legislación o esta nueva reducción es cómo estoy preparado para que mi productividad no se afecte. De lo contrario, nos van a cerrar muchas puertas y de eso no se trata, no tiene ese objetivo la norma. Diana, adelante con lo que ibas a continuar diciéndonos. No, Mario, ahí es súper importante lo que tú me estás diciendo. Acuérdate que estábamos hablando de errores. Eso es lo que las empresas a veces están haciendo, no planeando adecuadamente y no siguiendo de pronto, Mario, un esquema como, mira, acá tengo como una hojita de ruta que pueden seguir las empresas. O sea, la empresa primero debe hacer un diagnóstico legal del esquema que está manejando en este momento. Después de que tenga el diagnóstico, venga, rediseñemos los turnos. Con acompañamiento de SST y la ARL y de gestión humana, actualicemos la documentación que tenemos, ahí está la matriz de peligros, ahí están los procesos y los procedimientos, después capacitemos a los líderes, como tú decías, de una forma adecuada, y lo decía Paulina, porque a veces yo como empresa tengo una directriz, pero a veces el líder hace un tema diferente y verifiquemos que el líder capacite a los otros trabajadores y finalmente hagamos un monitoreo de los indicadores. ¿Qué indicadores hay que mirar, Mario? Indicadores de ausentismo. Tenemos que validar indicadores de enfermedades de origen laboral, indicadores de accidentes de trabajo que nos pueden llevar a que con este cambio de las 48 y ya con la reducción a las 42 se nos aumenten estos parámetros. Ahí debemos estar alertas. Súper importante. Diana, Excelente y yo creo, este roadmap, muy bien. Es muy importante tener una hoja de ruta, muy importante, porque demuestra la preparación que nosotros tenemos como compañías para afrontar estos cambios. Y tener estos pasos bien pacificados, si me permiten la palabra, nos lleva al éxito de no generar mayores riesgos en la compañía, sea cual sea el sector. Paulina, adelante. gracias Mario. No, quería hacer énfasis en el tema del monitoreo que es tan importante porque podemos hacer como todo el mapa, seguir la ruta pues que planteada, pero al final en el monitoreo de pronto no seamos fuertes o la empresa deje de ser fuerte y digamos se deje de hacer el control, al final se encuentre que, por ejemplo, al cabo de 6 meses se descubre que el promedio real de horas supera las 42. Entonces, en realidad eso nos traería un desgaste pues a nivel financiero porque es un montón de horas extras no contenidas o no tuvieron en cuenta inicialmente y un riesgo probatorio más adelante si hay demandas porque pues obviamente están superando el tiempo establecido límite como jornada máxima pues laboral. Entonces, ese tema del monitoreo me parece clave ahí. Súper. Y es muy importante en ese monitoreo. Hay algunas empresas que en sus indicadores tienen constantes con las cuales calculan los resultados del ausentismo, de la frecuencia, de la severidad, basados en horas. Es muy importante entender Ujú. esta reducción de horas, qué tanto afecta ese número, ¿cierto? Porque al final también miden la gestión de todos nosotros por números. Las personas no son números, pero lo que pase con ellas al final se convierte en números. Entonces, es el momento de analizar, de prepararnos para que cuando arranque el cambio, el último cambio, estemos completamente alineados y asegurar esto que en esta hoja de ruta la doctora Diana puso muy claro. Asegurar el que pueden, asegurar el que saben, asegurar el que les hacemos monitoreo, porque con eso motivamos a que quieran adaptarse a los cambios que trae la legislación y que evidentemente van a impactar la cultura de cada compañía. Paulina, Diana, ¿qué más podemos hablar de esta transformación? Porque al final no se trata de solo un cambio de horario,
Se trata de unos beneficios muy grandes para todos nosotros como empleados y que se deben traducir en beneficios para las compañías, ¿cierto? No es simplemente reducir 2 horas u 8 horas, se trata mejor de cómo aumentar el bienestar de los trabajadores, pero también de poner esos lados ocultos que a veces no podemos ver, y de eso nos encargamos acá durante este tiempo de conversación con todos ustedes, de poner sobre la mesa aquellas cosas que probablemente ya hemos puesto o que no hemos puesto, y hacerlas visibles. Mario, Mario, yo pues creo que ya escuchemos, no sé si escuchamos los a que nos los están asistentes. acompañando. Sí, si de pronto ellos tienen alguna otra pregunta, no sé si ya abrimos espacio y ahí vamos con ellos terminando de retroalimentar como este Excelente, esquema que estamos manejando. excelente. Abramos espacio y micrófonos para las preguntas. Bueno, ¿quién se anima a preguntar? Compártanos las dudas, los aportes que tengan. Aquí en la red siempre va a ser muy bueno crecer del conocimiento de otros. Entonces, yo creo que tenemos que abrir los micrófonos. Oscar, adelante. Hola, buenos días. Hola, Oscar, buenos Bueno, días. bien, tengo una consulta. Cuando el reglamento interno de trabajo se actualiza anualmente, casi siempre se hace en enero. De hecho, aquí lo actualizamos en enero. Frente a la actualización en julio, perdón, ¿hay que volver a actualizar el reglamento como tal o aplica de una vez hasta el otro año? Frente a este punto en cuestión. Pues deberían tenerlo actualizado a julio a partir de la entrada en vigencia de las 42 horas. Muchas empresas lo que hicieron fue ajustar de la forma en que venía planteada la norma, diciendo que iba a haber una disminución gradual de la jornada y que a partir de julio del 2026 se iba a hacer de 42 horas, pero si no se hizo de esa forma, lo mejor sería que en julio hagan un ajuste de la jornada diciendo que la jornada máxima es de 42 horas para que esté acorde con la legislación vigente. Igual, recuerden que la reforma laboral también trajo unas obligaciones de hacer unos ajustes y de un año para hacerlo, que también se cumplen aproximadamente. Ese año que dio para hacer el ajuste se cumple aproximadamente también en junio del 2026, entonces pueden aprovechar para hacer todos los ajustes de la reforma, pues lo que trajo la reforma, y implementar este ajuste también de la disminución de la jornada laboral. No Bueno, sé, ¿quién Oscar, si más? te queda claro así o... Diana, aquí en el chat, Sandra nos pregunta, ¿qué perfil o profesional puede apoyar con la medición de cargas laborales en el sector educación? Normalmente depende a qué tipo de cargas se está refiriendo. Si se está refiriendo a cargas de pronto biomecánicas, pues obviamente un fisioterapeuta. Pero si nos estamos refiriendo al ser sector educativo, a cargas mentales, es el psicólogo, especialista en SST, con acompañamiento de la parte médica para poder darle un soporte más integral desde el riesgo psicosocial abonado en algunos casos a temas de salud, de pronto un burnout, a trastornos de ansiedad. Entonces creo que ambos profesionales estarían acorde con la necesidad. Y súper importante, Mario, ahí que lo tengan en cuenta, y es que ya todos cuentan con una herramienta súper importante que es la medición de riesgo psicosocial, o sea, la batería. Y esa batería es un insumo que el psicólogo puede utilizar también para ayudarles a gestionar ese cambio en la jornada de trabajo en la actualidad. Excelente, Diana. Sandra nos complementa que cargas de trabajo en cantidad de tareas, entonces eh, la respuesta está encaminada hacia el psicólogo, ¿cierto? Sí. Ujú. Excelente. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta, comentario, aporte? Bienvenidos sean sus conocimientos para este espacio de interacción para lo que nos resta del webinar.
Mientras que se van animando, este webinar lo vamos a dejar colgado en nuestras redes sociales para que si colegas de ustedes se lo perdieron, puedan entrar y escucharlo y poder enviarnos preguntas por cualquiera de los medios que tenemos habilitados para esto. Yesenia Osa nos escribe por acá. Nos está escribiendo, estoy Sí, lo que esperando alcancé a que escuchar nos me dice. quedó claro. Lo que pasa es que la señal está como intermitente, pero perfecto, gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, Yesenia nos está escribiendo. Hola, buenos días. Parece que trabaja en Flota del Carmen. ¿Qué pregunta tienes, Yesenia? Adelante. Te abrimos el micrófono para que nos hagas la pregunta. Mientras que Yesenia nos escribe o nos abre el micrófono, si otra persona tiene alguna pregunta, comentario, bienvenida sea. Diana, aquí Luz nos está escribiendo. ¿Cuál es la propuesta más adecuada para una empresa? Un momento. ¿Cuál es la propuesta más adecuada para una empresa que trabaja jornada de 24 horas para gestionar los turnos? ¿Qué piensas de esa pregunta, Paulina? 24 horas, o sea, tiene turnos sucesivos, ¿cierto? Sí, debe tener turnos rotativos de 24 horas. Listo, entonces cuando hay turnos rotativos es importante, pues siempre debemos, pero la pregunta concreta es, Mario, qué pena. Dice que cuál es la propuesta más adecuada para una empresa que trabaja 24 horas para gestionar los turnos. Pues es que eso depende, pues como de cuál. Recuerden que la flexibilidad laboral, flexibilidad de la jornada existe y no solamente pues está implementada a través de esta actualización y pueden plantear turnos entre 4 y 9 horas, teniendo en cuenta que siempre se debe respetar un día de descanso obligatorio y que en total no sumen más de 42 horas pues a partir de julio, pues en la semana. Entonces, pues eso ya dependerá como de las necesidades de cada una de las compañías, pero cada caso específico se debe revisar como particularmente porque todas las empresas tienen necesidades diferentes, pero lo que generalmente están proponiendo es trabajar turnos sucesivos como lo vienen haciendo, teniendo en cuenta que deben respetar el día de descanso obligatorio y, y las jornadas máximas que no han cambiado es máximo 42 horas a la semana, máximo 2 horas diarias de horas extras y máximo 12 horas semanales de horas extras. Esta es una pregunta muy, muy común, ¿no? Muy recurrente que nos hacen y siempre la respuesta es esa necesidad de la compañía y de acuerdo al tipo de proceso que tienen. Entonces, no hay una respuesta ni una propuesta estándar No. para esta necesidad. Yesenia nos pregunta, ¿el soporte de la reducción laboral se puede sustentar por medio de las inducciones y reinducciones y con las planillas de la programación de la ruta? ¿Con esta se puede sustentar? De pronto con la inducción y la reinducción, sí. No sé si con las planillas se pueda soportar, porque es que debería ser una comunicación directa y una comunicación clara al trabajador, Mario. Entonces, pues yo diría que sí se requeriría como otro soporte adicional a las planillas para poder soportar que yo le hice la socialización a los trabajadores de esa jornada. Creo Ujú. yo, Paulina, ¿tú qué piensas desde lo Sí, legal? sí, de acuerdo, Diana, contigo esa la respuesta correcta. Perfecto, Mario, una perfecto. cosa súper importante, por ejemplo, que Yesenia nos estaba preguntando y vi que era del sector de flota y de conductores. De Miren, en transporte, los sí. conductores, sí, en los conductores la fatiga y los microsueños sí están muy asociados al tiempo de la jornada laboral.
Entonces sí es muy importante, Yesenia, que te asesores muy bien en hacer esos cambios de rutas, esos cambios de horarios, para que las personas tengan, o los conductores tengan un adecuado tiempo, hagan un ritmo circadiano adecuado, y así tú no vayas a tener problemas de insomnio que después te vayan a generar unas restricciones específicas en este tipo de población. Entonces sí, valídalo muy bien. Adelante con la pregunta que tienes, Oscar. Bueno, ¿es necesario o prudente hacer un otro sí notificando, bueno, con copia del contrato, obviamente, la reducción final de horas quedando en 42 y la eliminación del Día de la Familia consecuente de esto? ¿O no es necesario hacer un otro sí? Depende si el contrato de trabajo de la empresa en donde estás contempla dentro del contrato pues cuál es la jornada máxima o la jornada mínima, pues sería bueno hacer un otro sí aclarando el tema. Sin embargo, es importante sí o sí hacer el cambio en el reglamento interno y hacer las debidas socializaciones a todos los empleados y que quede constancia de esto para que todos queden claros en la disminución. Pero como la disminución se estableció normativamente, digamos que ya hay una presunción desde este lado, pero revisa muy bien el contrato que tienen y si allí está contemplada la jornada, si es importante hacer el otro sí. No en todas las empresas acostumbran a ponerlo, pero entonces sí en el contrato de ustedes sí lo dice, es importante hacer el ajuste a las 42 horas a través de un otro sí. Muchísimas gracias, Paulina. Luz Gómez también aporta, dice, también se puede incrementar el riesgo público en algunos casos, por cuanto si se inician o terminan jornadas en horarios extremos. Y en algunas ciudades como Bogotá, salir a las 4 a.m. de la casa es complejo. ¿Sí? Claro, tienes toda la razón. Ahí hay incrementos en el riesgo público y más en la situación social de nuestro país, que se incrementan todos este tipo de riesgos en grandes ciudades y pues, en cualquier parte. Hoy el país atraviesa momentos de dificultad en el orden público, pero seguro con el trabajo arduo de todos nosotros y con la conciencia que tengamos este año, haremos que las cosas cambien. Mario, y para eso, por eso la insistencia, vuelvo y lo digo desde SST, de actualizar la matriz de peligros. Pero si ya tú estás identificando el riesgo, Luz, recuerda no dejarlo solamente identificado en el papel, pásalo a identificarlo en la matriz para que puedas hacer esas acciones que puedan mitigar ese riesgo y se lo puedas reportar a tu ARL en el caso de que presente o se presente alguna eventualidad súper importante. Listo. Excelente, Diana. Entonces, pues primero, muchísimas gracias. Excelente información la que hemos recibido hoy y lo que hemos conversado. Ha quedado muy claro que este es un tema preventivo, técnico y que debe quedar documentado. Que el beneficio para nuestros trabajadores no nos exime de algunos riesgos que si somos muy juiciosos los podemos prevenir. Es importante recordar que nosotros acá en Colmédicos tenemos las capacidades para acompañarlos desde el orden jurídico y desde SST para transitar este cambio de hacerlo muy sencillo desde la prevención. Aquí estamos disponibles para acompañarlos en lo que ustedes requieran. Y muchísimas gracias a las dos expertas que nos acompañaron hoy. Doctora Diana, muchísimas gracias por su claridad. Paulina, muchísimas gracias por tu claridad, excelente información y espero que para todos haya quedado muy claro este cambio que vamos a transitar y bienvenidas las necesidades que tengan y en lo que nosotros podamos ayudarles con muchísimo gusto. Yo como moderador soy Mario Andrés Ortiz Cuervo, soy el gerente de la unidad de prevención, disponibles aquí en Colmédicos para acompañarlos en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Síganos en Hasta nuestras luego. redes disponibles completamente. Muchas Gracias a gracias a todos todos. por la asistencia. Feliz Gracias. día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.